has concedido, por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia. Estamos de nuevo en tus manos y estamos para seguir alabándote, seguir adorándote y exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, permítenos en esta hora concentrarnos solamente en ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Vayamos al libro de los Salmos, brevemente, hermanos. Vayamos al Salmo 103, un salmo que ya hemos leído en varias ocasiones, pero es un salmo hermoso porque nos llama a hacer algo que tú y yo siempre debemos hacer en nuestras vidas. Salmo 103, vamos a leerlo completo. Dice la palabra de Dios, Salmo de David, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Versículo 20. Bendecí a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecí a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecí a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecí alma mía a Jehová. Amén. Es hermoso este salmo. Y ven por qué es hermoso, hermanos. Porque David está haciendo algo que tú y yo debemos hacer siempre. Si se fijan en el salmo, comienza diciendo: bendice alma mía a Jehová. ¿Y cómo termina el salmo? Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, o bendice a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, es decir, en todas partes, porque Dios gobierna en todos lados. Es decir, es un llamado entonces que hace David a su propia alma para que bendiga a Dios, para que bendiga a su Dios. Y entre ese llamado vemos que David trae a su mente todos los beneficios que Dios le da a su vida. Vean allí. El que perdona todas tus iniquidades y las mías. El que sana todas tus dolencias. El que saca del hoyo tu vida, los rescata de esa oscuridad en la cual tú y yo nos encontrábamos. En ese hoyo. El que te corona de favores y misericordias todos los días. Lo vemos de Dios. El estar hoy aquí es una gran misericordia de Dios. Es una corona de favor. El que sacia de bien tu boca. Beneficios.
Misericordia todos los días. Bondades de Dios. Versículo 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Hermanos, Dios no ha hecho conforme a lo que tú y yo merecíamos. No lo ha hecho. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios tenía todo el derecho de hacer conforme con nuestros pecados y no lo hizo. No lo hizo por su misericordia, por su fidelidad a su pacto. ¿Y cómo lo hizo? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Vieron eso allí? Es el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Un padre que se compadece de los hijos. Así nuestro Dios se compadece, Jehová, de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición delante de Él. Éramos polvo, éramos nada. Pecadores que merecían el castigo. Y David trae a su mente eso. Ahora, hermanos, la pregunta aquí es, ¿cómo nosotros podemos bendecir a Dios? ¿Cómo podemos, si es Dios quien nos bendice a nosotros? Lo dice el Salmo. Nos llena de favores. Es Él quien nos bendice todos los días. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, el asunto es que David, al decir, bendice alma mía Jehová, está pensando en dar gracias a Dios por todos sus beneficios. Expresa alabanzas de gratitud hacia Dios por toda la misericordia que ha recibido de parte de Él, sin merecerla. Concentrémonos aquí, hermanos. Dejemos a los niños ser niños, como solemos decir. Es lo que hacemos. Damos gracias a Dios con nuestras vidas, con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Lo hacemos. Y esto es algo importante y quiero tomarme un tiempo para esto, hermanos. Mientras el mundo, mientras los que están afuera y los que no conocen a Dios, como dice Romanos 1, no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, porque su razonamiento fue entenebrecido, su corazón fue entenebrecido. Mientras eso sucede en el mundo, ¿qué hacen los hijos de Dios? ¿Qué hacen? Le damos gracias. Los hijos de Dios que han sido rescatados de sus pecados le dan gracia y alaban al Señor y bendicen al Señor por sus constantes misericordias. Miran al cielo y le dan gracias, Señor, porque me rescataste de ese hoyo donde me encontraba. Bendicen a Dios con todo su ser. Es lo que hacemos y es lo que vamos a hacer. Si estás aquí por otro motivo, aparte de dar gracias a Dios y alabar a Dios, tengo que decirte que no es lugar para ti entonces. No lo es. Venimos a adorar a Dios y darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Dios no quiere que simplemente vengamos a la iglesia por hacerlo como una mera religión, no. Él nos quiere de cuerpo y de alma. De cuerpo y de alma. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Por todas sus bondades. Amén. Teniendo esto en mente, pongámonos de pie entonces y adoremos a nuestro gran Padre Celestial, que nos concede ahora mismo y siempre nos concederá de su misericordia. Alabemos a nuestro Dios con este himno, pon tus ojos en Cristo. Y la
ojos pongo en ti, Cristo, la gloria y el honor. Te adoro, contemplo mi Salvador fiel. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, la gloria y el honor. Te adoro, contemplo mi Salvador fiel. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Amén. Que sea una realidad en nuestras vidas, que nuestros ojos estén puestos en Cristo Jesús. Amén. Sigamos adorando a nuestro bendito Salvador, Señor, mi Redentor y Roca. Cantemos a nuestro Padre. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal y escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en esta oscuridad. Señor, mi Redentor y roca de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz, mi culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Amén, hermanos.
Ven cómo nuestra fe no descansa en algo etéreo, en algo que no se ve. No descansa en eso, descansa en quién es Dios. Descansa en su carácter. Descansa en la obra de Cristo Jesús. Descansa en una persona quien es Cristo. Esa es nuestra fe. Y a ese Dios seguimos adorando con nuestras vidas. Amén. Sigamos adorando, podemos sentarnos y seguir con la lectura consecutiva de la palabra de Dios. Estamos en el libro del profeta Amós. Amén. Libro del profeta Amós. Capítulo 5, así es, capítulo 5, leamos. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la comunión, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelva a las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Versículo 9, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Versículo 12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y el labrador llamarán a lloro, y a endechan los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Versículo 21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados,
Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Alabado sea Dios. Ciertamente es cuando leemos este libro y este capítulo podemos ver el juicio de Dios con su pueblo. Como un pueblo rebelde, idólatra, se apartó de él y Dios los iba a llevar a juicio. Pero aún en medio de todo eso, hermanos, aún en medio de ese juicio hay misericordia de Dios. Si pudiste leer y darte cuenta, hay un llamado de Dios al arrepentimiento. Buscadme y viviréis. Buscad lo bueno y no lo malo. Buscadme. Ese es nuestro Dios. Un siervo de Dios dijo con respecto a esto, ese es el mensaje de Dios para los cristianos profesantes ahora. Buscadme, apartados de vuestras ceremonias, buscadme y deje de confiar en vuestras actuaciones externas, acercados a Dios mismo. Es el llamado constante que hace Dios a su pueblo. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque eres santo y santo, santo Señor, que no darás por inocente al culpable. Eres un Dios de juicio, pero también eres un Dios de amor que actúa con misericordia para con tu pueblo. Ayúdanos a ver estas palabras, Señor, como advertencia, porque eres un Dios, eres el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Así que ayúdanos, Señor, a andar con temor delante de tu nombre, porque eres un Dios santo que aborrece el pecado, Señor, y la maldad. Oh Padre, te pedimos en esta mañana que nos sigas bendiciendo, Señor, y te damos gracias por permitir que hoy tu pueblo, Señor, pueda acercarte a ti por medio del acto de ofrendar, Señor. Oh Padre, qué gozo es para tus hijos poder entender que todo te pertenece, Señor, que no somos dueños de nada, que todo es tuyo. Y como un acto de adoración, Señor, venimos en gratitud a ofrendar, Señor, para el avance de tu evangelio, para el avance de tu iglesia, de tu reino, de tu verdad, de tu justicia, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad. Sigue bendiciendo a la iglesia, Padre. Permítanos seguir adorando en el tiempo que nos quede en esta vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Puestos de pie, vamos a seguir adorando a nuestro Señor con un himno más. Mis hermanos, viendo precisamente este himno, tu fidelidad, oh Dios, tu fidelidad. Cantemos. Oh Dios
¿Aún tenemos duda de la fidelidad de Dios? Él es fiel en todo momento. El mismo Dios ayer, hoy y siempre está con nosotros, hermanos. Nunca olvidemos eso. Él es fiel a pesar de toda circunstancia. Él es fiel a pesar de cada problema, de cada aflicción. Él siempre está con nosotros. Y ahora, siguiendo con esa fidelidad, Dios nos permite escuchar su santa palabra. Nos permite escuchar la predicación en el día de hoy. Así que sentémonos y oremos para que nos permita en humildad escuchar lo que tiene que decirnos en el día de hoy. Padre, te damos gracias por lo que has hecho hasta ahora en nuestras vidas. Y queremos seguir adorándote, Señor, y que nuestros oídos sean abiertos por medio de tu Espíritu para escuchar tu verdad, tu única verdad para salvación eterna. Ayuda a mi pastor Plinio, Señor. Fortalécelo. Dale gracias, Señor, y sabiduría. Pon tus palabras en su boca para que él pueda proclamar tu verdad, Señor. Y pueda tú, por medio de tu Espíritu y tu gracia, conceder salvación, Señor, a los que no te tienen, que no tienen a Cristo. Y para tus hijos, Señor, para que sigan creciendo a la imagen de Cristo y salgan de aquí exhortados, confrontados y consolados. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pastor Plinio. Hermanos, buenos días. El Señor los bendiga. Acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, por favor. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, por favor. Leemos y luego oramos. Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 15 hasta el 20. Dice la palabra de Dios: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Bendito Dios, glorioso y gran Rey del universo, poderoso Señor, que has prometido manifestar tu presencia de manera especial cuando tu pueblo se reúne. Oh bendito Padre, que tu palabra sea engrandecida hoy, que nuestros corazones sean confrontados de tal manera que al exponerse a tu palabra hoy puedan correr a tus pies suplicando misericordia y dándote la reverencia y la adoración de la cual tú y solo tú eres digno. Oh bendito Dios, que nada nos distraiga. Oh bendito Padre, permite que nuestras mentes estén aquí y ahora concentradas, y que tu Espíritu, Señor, haga que tu evangelio resplandezca sobre nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una cosa es leer la palabra de Dios y otra cosa muy distinta es ser impactados por la palabra de Dios. Una cosa es estudiar la palabra de Dios. Y otra cosa muy distinta es ser transformados por el estudio de la palabra de Dios. Una cosa es marcar la palabra de Dios,
Pero otra cosa muy distinta es haber sido marcados por la palabra de Dios. Todo el que es gobernado por la palabra de Dios evidenciará de manera notable a todos los demás la transformación que esta palabra ha hecho en sus vidas. Si tú lees la Biblia, la conoces, la estudias y te expones a ellas, pero no hay ningún tipo de transformación en ti, lo que tenemos son mentes grandes teológicamente hablando, pero corazones enfermos, fríos, no transformados. Corazones, mentes, mejor dicho, cargadas de sermones, pero corazones que no han sido impactados por ninguno de ellos. Nosotros vimos la semana pasada la necesidad de ser gobernados por el Espíritu Santo. La necesidad de ser controlados por el Espíritu Santo. Lo que significaba ser controlados por la palabra de Dios. Y esto es algo que debe ocurrir en todo aquel que se expone a la verdad. Si la verdad de la que tú profesas de labios no ha hecho una transformación en tu vida, moviéndote una mayor consagración a Dios, tú tienes una mente muy grande, pero un corazón enfermo. Y esto es algo de lo cual relata el pastor Paul Tripp en su libro Llamamiento Peligroso, y algunos de los ejemplos que he dicho aquí, que voy a decir ahora, los he mencionado en algún momento, pero es necesario y relevante volverlos a mencionar, para que saquemos de nuestra mente esa idea de que conocimiento teológico es igual a ser maduro cristianamente hablando. Miren, una de las historias que relata el pastor Tripp cuando fue maestro en el seminario, son aquellas anécdotas que él cuenta con las que se topó con muchos de sus alumnos. Y muchas de estas anécdotas que voy a mencionar son de sus mejores alumnos. Para que podamos entender que una cosa es estudiar y leer la palabra de Dios, citar la palabra de Dios, pero otra muy distinta, ser controlados por la palabra de Dios. El pastor Tripp habla de uno de sus alumnos llamado Francisco, quien se sienta con él en la sala de consejería, y él relata lo siguiente: yo no estaba preparado para lo que después dijo abruptamente este joven Francisco, y cita las palabras de este joven: Pastor Tripp, en el sótano de mi casa tengo un closet con ropa de mujer que me pongo en la noche. Es el único momento de mi día en que me siento cómodo. Dice Tripp, debo admitir que me dejó un poco perplejo. Era un joven teólogo muy brillante y dotado, cierto tipo de estrella intelectual. Vivía y trabajaba con la palabra de Dios todos los días. Podía analizar gramaticalmente los detalles del Evangelio de Jesucristo en un instante. Sin embargo, con todo esto estaba perdido en un mundo de una profunda confusión de su identidad, y el evangelio que estaba estudiando con el fin de ayudar a los demás parecía incapaz de rescatarlo a él. Y no termina allí. Él cita el ejemplo de otro alumno muy dotado en su seminario llamado Jorge. Él dice: a Jorge no le fue tan fácil hablar conmigo porque él ya no era capaz de confiar en sí mismo y estaba asustado. Había comenzado a estudiar en una biblioteca local por las noches después de cenar con su esposa. Descubrió que le daba un respiro de la multitud que había en el seminario, al mismo tiempo que le proporcionaba un lugar tranquilo para estudiar el ir a la biblioteca todas las noches. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a darse cuenta que las hermosas mujeres jóvenes que también iban a esta biblioteca traían su atención. Una noche vio a una hermosa joven e incluso se cambió de lugar con el fin de posicionarse para tener un lugar mejor y más estratégico para verla. A veces se sentaba para poder tener contacto visual con alguna de estas damas, o se sentaba para que él pudiera verlas como él quería sin que ellas sintieran su mirada. Pasados algunos meses, vio que la mujer a la que estaba viendo se levantaba y se iba, así que él hizo lo mismo. Quizá con la esperanza de chocar con ella. Ella se subió a su coche sin percatarse de él y él regresó a estudiar.
Eso lo llevó a no solamente irse cuando una mujer se iba, sino a subirse en su coche y seguirla a cierta distancia y llegar hasta su casa. Él pidió verme después de la noche en que había seguido a una mujer hasta su casa. Se había bajado de su coche y había caminado incluso hasta su puerta. Justo antes de tocar la puerta de aquella muchacha, se asustó y corrió a su coche y se fue. En clase parecía ser un estudiante del seminario dulce y dócil. El contraste entre su vida diurna y su vida nocturna era asombroso. Y dice Tripp, de estos brillantes estudiantes de seminario y elocuentes cuando se trataba de hablar de teología, me contaron historias de matrimonios casi arruinados, cómo muchos de estos superteólogos agredían físicamente a sus mujeres. Escuchaba historia de mujeres que estaban listas para irse, de hombres iracundos, de relaciones rotas con los hijos y los parientes, de pecados sexuales ocultos, de conflictos con los vecinos y en la iglesia, de deudas abismales, de batallas con la depresión y en la ansiedad, de pensamientos obsesivos y compulsivos y de pornografía constante. Hombres que podías darle un texto o preguntarles de historia de la iglesia o cualquier punto teológico y podían recitarlo y hablarlo con mucha facilidad. Hombres que intelectualmente entendían la palabra de Dios, pero que no eran gobernados por la palabra de Dios. Oh, cuánto debemos como iglesia cuidarnos de eso. ¿Cuántos jóvenes en medio nuestro, intelectualmente hablando, sanos, pero con una vida oculta, con cosas que tú los examinas y no encajan y son preocupantes? Y hoy quiero decirle a todos ustedes, y esto va también incluso para mí, no importa cuánto hables, no importa cuán chévere caigas a los demás, si tu vida no es transformada por la verdad, tú estás muy cerca de ser un impío y muy lejos de ser un verdadero creyente. Y es eso lo que quiero que veamos hoy a través de este texto de Efesios capítulo 5. Los resultados de ser gobernados por la palabra de Dios. ¿Cuáles son los frutos de ser llenos del Espíritu Santo? Una obra tan poderosa, obrada internamente en cada corazón, es inevitable que no se muestre externamente. Si no se muestra esa obra externamente, es porque no hay nada internamente. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos, iglesia? Miren más allá de las palabras de cualquier hombre o mujer que profesa la fe cristiana. Miren más allá. Porque si hay algo que hace el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, luego de dar un gran desarrollo teológico en los primeros 3 capítulos de esta carta, a partir del capítulo 4 hay algo que hace Pablo con mucho énfasis, y es recordarnos que los cristianos son distintos a todo lo demás. No nos parecemos al mundo. No comulgamos con las ideas del mundo. Somos completamente distintos a los demás. Eso es lo que hace Efesios 4, Efesios 5 y Efesios 6. Recordarnos que los cristianos son distintos. ¿Por qué? Porque solo los cristianos han sido perdonados de sus pecados. ¿Por qué? Porque solo los cristianos han sido reconciliados por Dios por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque a solo los cristianos se les ha dado la vida eterna. ¿Por qué? Porque solo en los cristianos mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque solo los cristianos han sido transformados por el poder de Dios. Por esa razón y más, los cristianos son completamente distintos a los demás. ¿Eres fácil de distinguir de los demás? Pero hay algo que es muy importante que cada cristiano recuerde. Y es que nosotros no somos robots que actúan siempre en modo automático. Algunos tienden a ver la fe cristiana como algo pasivo, como si nosotros fuésemos una especie de máquina que se programa de manera automática y ya. La Biblia nos enseña que los cristianos deben luchar. La Biblia nos enseña que los cristianos deben batallar.
La Biblia nos enseña que los cristianos deben ser gobernados por el Espíritu. La Biblia nos enseña que los cristianos deben ser llenos por el Espíritu. No actuamos en piloto automático. Nuestra labor no es pasiva, sino activa. Luchamos. La vida cristiana es una batalla. Por eso a la fe se le llama la carrera de la fe. Actuamos. Y es por eso que Pablo, en modo imperativo y presente continuo, como vimos el domingo pasado, le dice a los hermanos en Éfeso: sean llenos del Espíritu Santo. Sean gobernados por el Espíritu Santo. Que la palabra del Espíritu los controle. Vuestras mentes, corazones, emociones, voluntad, todo sea gobernado por el Espíritu Santo. Pero Pablo no termina ahí, porque él declara que cuando esto sucede en la vida del verdadero creyente, hay resultados evidentes en el corazón de cada uno de ellos. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Los frutos de ser llenos del Espíritu Santo. Los resultados de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5. Versículo 19. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahora el apóstol Pablo no solo nos ha dicho anteriormente que si queremos ser sabios necesitamos conocer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Sino que ahora nos muestra a los creyentes expresando con regocijo la voluntad de Dios. En los versos anteriores ellos necesitan conocer la voluntad de Dios, la cual debemos examinar no en términos individuales sino de pueblo, como lo vimos. Pero ahora ellos expresan con regocijo la voluntad de Dios. Y lo primero que vemos en el resultado, el primer resultado del gobierno del Espíritu en cada corazón es el compañerismo. Dice, hablando entre ustedes. Esto no es algo meramente individual. El contexto de nuestro texto se encuentra en el contexto del culto público. No se está escribiendo a una persona, se está escribiendo a una iglesia local, y todo lo que está aquí está en el contexto de una iglesia local. Hablando entre ustedes, la comunión. Definitivamente la Biblia sigue confirmando que Dios nunca pensó en el cristianismo en términos individuales. El pueblo de Dios, dice la Escritura. La familia de Dios, dice la Escritura. El cuerpo de Cristo, dice la Escritura. Siempre está en términos de comunidad. Cada carta escrita en el Nuevo Testamento no va a individuos, va a iglesias locales. La Biblia siempre está pensando en términos de comunidad, hablando entre ustedes la verdad. Es inevitable cuando la palabra de Dios nos controla verdaderamente que no querramos comunicar la verdad de Dios a todos los demás. Yo no estoy hablando de ese cristianismo que muchos entienden hoy, donde solo abren sus Biblias o hablan de la Biblia solo para entrar en temas polémicos. Oye, mucha gente les encanta los temas polémicos. Si vas a hablar de la Biblia, piensan en los textos polémicos. Si van a publicar algo en redes sociales, tiene que ser algo polémico. Parece como que les produce algún tipo de emoción o excitación estar constantemente hablando de lo polémico. Pero pocas veces a esos mismos los escuchas hablar de cómo esa palabra está marcando sus vidas diariamente. Pocas veces escuchas hablar a esos jóvenes cristianos hablando cómo la palabra de Dios lo confrontó en la semana. Pocas veces los escuchas hablando de su propia vida devocional, de una vida de confesión de pecado. Pocas veces lo ves animándote con la palabra de Dios. Hay un problema serio cuando yo veo jóvenes en mi iglesia. Yo estoy hablando de trono de gracia, que solo el tema polémico les produce que medio lo tocas y lo escuchan de lejos y corren. Pero yo nunca los escucho hablar de sus propias vidas consagradas al Señor. ¿Tú los has escuchado?
¿Tú no los has escuchado que todo es lo polémico, lo controversial? O por lo menos la mayoría de sus conversaciones gira en torno a eso, el mayor peso va ahí. Pero ¿cuánto fue la última vez que lo escuchaste o la escuchaste hablar acerca de su propia vida privada en el Señor? De cómo el Señor está ministrando su alma, de cómo el Señor está confrontando su pecado, de cómo esto lo está guiando una mayor adoración a Dios y un mayor amor al prójimo. ¿Lo has escuchado hablar? O la mayoría de las conversaciones giran sobre ese tema. Si no es así, puedes que tengas ahí un falso cristiano frente a ti. Un hombre como los que mencionó Tripp, con cabezas grandes teológicamente hablando, pero con corazones enfermos. Jóvenes así, hombres así, cristianos me preocupan. No sé qué pasa después de ellos cuando salen ahí, porque nunca hablan de sus vidas privadas. La mayoría de las veces siempre están hablando de alguien más o generando temas polémicos sobre la Escritura, pero de ellos yo no los escucho hablar de la Biblia, cómo ella los marca a ellos. No los escucho. ¿Qué pasa ahí? Me preocupa eso. Y a ti también debería preocuparte. Si eres de los que también te emociona, también siempre escuchar la polémica. Wow, mira, esa hermanita, cómo citan nombres de la historia, textos, libros, autores. Wow. No, yo quiero ver más allá. Yo quiero ver más allá. El gobierno del Espíritu es tan poderoso que el Espíritu tiende a abrir nuestras bocas para edificar a otros, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, hablando entre ustedes la verdad. Obviamente esto no es un musical. ¿Se han visto los musicales? Donde todas las personas hablan cantando. No es un musical lo que Pablo está presentando aquí. Pablo más bien está describiendo a hombres y mujeres que expresan su gozo en el Señor a través de cánticos y alabanzas. Estas personas no se reúnen para el desorden que produce la embriaguez, como Pablo lo mencionó anteriormente, sino que estas personas se reúnen para la edificación mutua, para el crecimiento mutuo. Y esto sucede en la comunión. Una comunión que nos lleva a la adoración. Mire, la alegría del borracho es falsa e incoherente. ¿Ustedes no han visto esas personas que son completamente serias, cuadradas, pero cuando están borrachos, una sonrisa constante? Pero detrás de eso no hay otra cosa que una risa falsa o una alegría falsa e incoherente. Pero cuando alguien es controlado por el alcohol, eso sucede. Pero cuando alguien es controlado por el Espíritu, su gozo es verdadero y fundamentado en la verdad. Y Pablo pretende aquí decirle a los hermanos en Éfeso que cuando tú eres controlado por la verdad del Espíritu de Dios, tú tienes dos cosas en mente siempre. Una, exaltar a Dios. Dos, edificar a los demás. No hay otra cosa. Yo no vengo aquí a hacer otra cosa. Yo vengo aquí a exaltar a Dios y a edificar a los demás. Yo voy a hablar con mi boca todo lo que fluya de la verdad y que produzca edificación en mis hermanos. Lo que no produzca ningún tipo de edificación, lo guardo, no es necesario. Y es interesante que Pablo nos habla en este texto de la alabanza y el canto. Y esto es sumamente característico, no solo en el pueblo de Dios en el nuevo pacto, sino en el pueblo de Dios en el antiguo pacto. Hay quienes con una mente dispensacional todavía dividen las cosas como si estuviéramos hablando de dos pueblos distintos y de dos dioses distintos. Es el mismo Dios guiando a su pueblo de la misma manera. Mira, cuando Israel tenía victorias en el Antiguo Testamento, ¿saben cómo lo expresaban? Con cánticos, con alabanza. Acompáñenme a Jueces capítulo 5, sin perder de vista Efesios 5. Jueces capítulo 5.
Miren lo que declara la palabra de Dios. Jueces capítulo 5 dice: en aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Esa era la respuesta del pueblo de Dios ante las victorias que Dios le otorgaba. Era normal que el pueblo de Dios, cuando Dios le concedía victorias, respondiera en alabanza. Como decía un siervo de Dios, el pueblo de Dios siempre reacciona cantando. De hecho, si ustedes meditan en los salmos, hay un énfasis constante en los salmos y es el espíritu de la adoración, y los salmos siempre nos están invitando a eso. Adora a Dios, alabad al Señor, alabad al Señor. Vayamos al Salmo capítulo 9. Vamos a ir a varios textos, así que estén activos. Salmo capítulo 9. Veamos qué dice este texto en los primeros versículos. Dice el versículo 1 del Salmo 9: te alabaré, oh Jehová, con una sola parte de mí. Con todo mi corazón te alabaré. Contaré todas tus maravillas. ¿Cómo lo hará? A través del canto. Me alegraré. Hay una actitud con la que tú cantas. No es frialdad, es te alabaré, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Ahora bien, el pueblo del Señor sabe que todo obra bien, ¿verdad que sí? Absolutamente todo. Por eso nosotros podemos alabar a Dios y adorar a Dios sin importar las circunstancias de la vida. Vayamos al Salmo 57. Salmo capítulo 57. Salmo 57, versículo 1 declara: ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Estaban las cosas bien para el salmista? No. Ahora veamos cómo responde. Verso 4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Verso 6. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Verso 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. ¿A qué? Cantaré y trovaré salmos. En medio de una situación difícil, él canta. ¿Qué sucede en el mundo? Cuando alguien está cantando, que decimos, wow, como que las cosas te están yendo muy bien. Estás contento que amaneciste hoy cantando. Pero para el pueblo del Señor es completamente distinto. El pueblo del Señor puede y debe cantar cuando las cosas van bien y cuando van mal. ¿Saben por qué? Porque independientemente de nuestras circunstancias, Dios sigue siendo digno de alabanza. Esa es la razón. Dios no solo es digno cuando me va bien. Bueno, me están marchando bien, las cosas están saliendo como Dios se las pedía al Señor, entonces ahora sí es digno de alabanza. Cantemos al Señor. Las cosas van mal, no, hoy no es digno de alabanza. No, Dios es digno de alabanza, pase lo que pase, en los días de luz y en los días de oscuridad, cuando todo va bien y cuando andamos por el valle de sombra y muerte.
Yo recuerdo hace muchísimos años, murió un hermano muy querido. Algunos de ustedes lo recordarán, Rogelio. Y él, cuando estaba en su cama agonizando, lo único que le dijo a uno de nuestros hermanos es: canta, por favor, cántame salmos, léeme los salmos, cántalos. Decía: pero hermano, cántalos. Y en medio de esos cantos murió. Porque Dios siempre es digno de nuestra alabanza. No importa cómo me sienta, canta. Y quizás en ese momento tan terrible, mientras canta, van a salir muchas lágrimas porque tu corazón se va a quebrar. Pero tu gozo nada lo va a destruir, porque Él es digno de alabanza. Es más, te quiero probar más que las circunstancias no son las que determinan eso. Cuando eres controlado por el Espíritu Santo, alabas en los días oscuros y en los días buenos. Piensa en Pablo y Silas en el libro de los Hechos. Habían sido encarcelados. Adicional a eso, azotados. Humanamente hablando, no estaban las cosas bien. Heridas en su cuerpo, prisión. Pero ¿saben qué hacían a medianoche? Cantaban. Cantaban. Las cosas tienen que ir bien para cantar. ¿Saben por qué? Porque esa es la respuesta constante del creyente que está siendo gobernado por el Espíritu Santo. Esa es la clave. O sea, que su canto y su gozo no dependen de las circunstancias, sino de quién lo controla a él. Lo controla el Espíritu de verdad, el Espíritu de gozo está en nosotros. La presencia de Dios está en nosotros controlándonos. Y el salmista dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo. Y ahora contamos con la presencia de Dios constantemente. Los creyentes llenos del Espíritu Santo cantan. Cantan. Lo hacen en su compañerismo. Eso produce compañerismo, produce adoración. Miren, los cantos no sustituyen la predicación. No es eso lo que estamos tratando de decir aquí. La predicación ocupa un lugar central en la Escritura desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento. Completamente. La iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia de Dios debe conducirse de acuerdo a la verdad. Dios no ha dicho que ahora podemos hacer lo que nos da la gana. No, sigue siendo la iglesia el pueblo especial de Dios. No hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Y el mismo Dios que ha determinado todo para su pueblo en el Antiguo Testamento, lo ha determinado en el Nuevo. No hay menos santidad en el Nuevo. No hay menos reverencia en el Nuevo. Hay más conocimiento en el Nuevo, más gloria en el Nuevo y por lo tanto más demandas en el Nuevo. Como decía un siervo de Dios, el que mejor canta en la iglesia es el que mejor responde a la predicación de la palabra de Dios. Lo voy a repetir. El que mejor canta en la iglesia es el que ha respondido mejor a lo que se ha predicado desde aquí. Ahora pregunto yo, ¿por qué entonces tú no cantas? ¿Qué vas a decir? ¿Tu personalidad? ¿Es que fui marcado en el pasado? Ponga el pasado en su lugar, en el pasado. No, es que yo no soy así, nunca me he caracterizado por ser así. Ay, el Espíritu Santo abre la boca de aquel que controla. Créame. ¿Conoces a alguien en medio de nosotros, de nuestra membresía, que se caracterice por no cantar? Hoy, pensemos en los últimos 3 domingos. Yo he visto que cada uno de ustedes se ubica casi siempre en los mismos lugares. ¿Escuchas cantar regularmente al que está a tu lado? Y me voy también con los que están allá en multimedia, los que están en el salón de afuera, con todos, es esto, con todos. Recuerda quién has tenido a tu lado sentado y cerca en los últimos 3 domingos. Te pregunto, ¿lo escuchas cantar?
Porque si ser controlados por el Espíritu produce alabanza, el no alabar a Dios por la circunstancia que quieras decir, demuestra que usted no está siendo controlado por el Espíritu Santo. Y si esto es característico en ti, que es lo más probable, es una gran señal de que tú no tienes el Espíritu Santo. ¿Cómo puede alguien cerrar su boca ante una obra tan poderosa y ante un Dios tan digno de alabanza? Como vamos a seguir viendo ahora en adelante, porque no he terminado este punto. ¿Cómo puede eso? Cabezas grandes teológicamente hablando, pero corazones enfermos. Pudiéramos estar frente a nosotros, ante personas que están más cerca de ser un impío y muy lejos de ser un creyente. Porque el verdadero creyente no solo habla la verdad entre sus hermanos, sino que canta la verdad con sus hermanos. Ay, ay, ay. Por medio de cantos, dice Pablo, los creyentes se edifican. Se edifican. Ahorita cantábamos un himno. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. ¿Saben qué estamos haciendo cuando estamos cantando? Nos estamos recordando verdades unos a otros. Cuando tú cantas, oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tú le estás recordando al hermano eso. Mi hermano, la misericordia, la fidelidad del Señor es grande y ni una sombra tiene. Y nada nos faltará, lo que estamos cantando. Cuando tú cantas, tú le estás hablando a tu hermano, exhortándole y edificándole, recordándoles verdades a través de los cantos. Por eso es que la iglesia debe cantar cantos saturados de la palabra de Dios, no solamente estribillos, estribillos y estribillos. Pero dice Pablo, hablando entre vosotros con himnos y cánticos, hay comunión, como hemos visto, hay adoración, hay una respuesta en el canto, cánticos espirituales, cantando. Dice Pablo que esa es la respuesta de ser gobernados del Espíritu, como hemos visto, y alabando ¿a quién? Al Señor. Al Señor cantamos. Él es el foco de nuestra adoración. Él es el centro de nuestra adoración. Y en medio de nuestra adoración, donde entran los cánticos, porque cantar no es solamente adorar, pero también es un acto de reverencia y obediencia, donde expresamos nuestro gozo al Señor y nuestra reverencia al Señor, que ha prometido manifestar su presencia especial cuando se reúne su pueblo. A Él cantamos. ¿Se acuerdan que les decía que venimos aquí a hacer dos cosas? A exaltar a Dios y a edificarnos mutuamente. Venimos a exaltar a Dios. ¿Cómo hemos de cantar a aquel Dios que habita en nuestros corazones y que decimos honrar con nuestras vidas? Cuando ustedes van al libro de Apocalipsis, un libro lleno de mucha adoración y esperanza, hay algo que se destaca cuando tú ves al pueblo de Dios cantando en Apocalipsis. Y no es precisamente los instrumentos. ¿Saben qué se destaca? Que constantemente dice el libro de Apocalipsis que cantaban a gran voz, a gran voz, a gran voz. ¿Saben por qué? Porque cuando alabamos al Señor, todo nuestro ser está envuelto. Todo, no una sola parte de mí. Todo está envuelto. Por eso yo no puedo aceptar a alguien que diga ser cristiano y no cante. Tú te infiltraste, pero no eres, es imposible. El Espíritu Santo abre la boca de los que gobierna y lo hace desde el corazón. No es algo superficial, como es lo que Dios señala en su pueblo en el libro del profeta Amós, que rechaza sus cánticos por la doble vida que vivían. Esto debe fluir del corazón, no solo de los labios hacia afuera. Y usted dirá, pero repito, pastor, yo siempre he sido así, yo nunca he cantado nada. A mí no me gusta cantar. Yo puedo ser extrovertido para otras cosas, pero para el canto no. Es una manera, y algunos lo espiritualizan, es una manera de ser más reverente al Señor.
O sea que tú eres mejor que Dios. Tú eres más sabio que Dios. Dios determinó que debes cantar y esto debe fluir desde el corazón. Pero tú dices que no. O sea, tú eres más sabio que Dios. Mire, esto no es algo temperamental. La alabanza al Señor y el canto al Señor no fluye del temperamento, mi forma de ser, crianza o pasado. Fluye de nuestro entendimiento de quién es Dios. ¿Te hace sentir mal esto? ¿Incómodo? ¿Incómoda? La Biblia dice en el libro del profeta Jeremías que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Eso es lo que hace la palabra. Vayamos al Salmo 126 y que sea la palabra de Dios la que hable. Y espero todos nos estemos sintiendo confrontados con esto. Todos, porque este mandamiento es para todos. Nuestra vida completa, incluyendo del que te habla, debe ser una vida de alabanza al Señor. Salmo 126. Vamos a leer verso 1 en adelante. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanzas. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Entonces, debido a mi entendimiento de lo que Jehová ha hecho, ¿qué respuesta damos? Estaremos alegres. ¿Ven que no es un tema de temperamento? ¿De personalidad, de mi crianza? ¿De mi entendimiento de quién es Dios? Por ende, si hay una frialdad en ti en cuanto a la alabanza a Dios y el honor a Dios y los cantos a Dios, ese Dios que tú dices entender, hay un problema serio con ese entendimiento. Creo que estamos hablando de otro Dios. El Dios de la Escritura, no solamente cuando controla a los suyos, los mueve a cantar, sino que es inevitable que alguien que conozca al Dios de las Escrituras no cante al Dios de las Escrituras. Es inevitable. La Biblia describe nuestro tiempo en la patria celestial haciendo muchas cosas, entre ellas cantando. ¿Qué irá a hacer alguien allá así? El salmista dice en el Salmo 126 que debido a que Dios ha hecho grandes cosas por ellos, la respuesta es cantar y estar alegres. Te pregunto, ¿ha hecho Dios grandes cosas por ti? Piensa en una. El día que te hizo nacer de nuevo. Te levantó de la tumba para que ahora amaras lo que Él ama y odiaras lo que Él odia, para que consagres tu vida a Él. Te rescató y ahora te llama su hijo. Y usted y yo podemos hacer una lista grande de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y el salmista dice: al pensar en las cosas que Dios ha hecho por mí, es inevitable que yo no responda en alabanza y alegría. Pero mire lo que sigue diciendo Pablo en Efesios 5. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Ven que esto no es algo superficial? Que esto no es algo de labios para afuera. Tú dirás: bueno, pastor, ahora sí lo voy a ser sincero. La razón por la que yo no canto es porque tengo una mala voz. Ya somos dos. Y creo que la mayoría concuerda en eso. Pero saben que debido a la obra de Cristo, lo que Dios está escuchando cada domingo es nuestro corazón. Gracias a la obra de Cristo. Así que no tengas pena cantar y a viva voz. Cantamos con el corazón. Dios quiere nuestro corazón. Recuerden que el corazón representa todo el ser del hombre, lo que somos. Y el Espíritu Santo pretende gobernar eso. Cuando el Espíritu Santo gobierna el corazón, nosotros cantaremos y alabaremos al Señor con el corazón, con todo nuestro ser.
Y de esa manera nos edificamos mutuamente. Por eso debemos contribuir que otros sean llenos de la palabra. Al cantar la palabra, al hablar la palabra. Pablo dice que la palabra gobierna sobre cada aspecto de la vida del creyente. Hermano mío, una pregunta. ¿Tú cantas? Uno, el resultado, el primero es la comunión. Dos, la adoración que se representa en cánticos de alabanza al Señor. Y tres, la gratitud. La gratitud. Dice el verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notan la frecuencia con la que el corazón controlado por el Espíritu Santo da gracias? Siempre, constantemente. Y dice por todo. Y esta palabra lo que quiere decir es por todas las circunstancias. El corazón controlado por el Espíritu Santo da gracias por todo. Miren, todo aquel que está lleno de la palabra de Dios y gobernado por la verdad de Dios es agradecido, dice el texto. No se vive quejando, no vemos en él o en ella un corazón quejumbroso. Y qué interesante que Pablo hable de la gratitud en todas las circunstancias cuando mientras él escribe esta carta se encuentra en prisión. Den gracias, den gracias. La pregunta es, pastor, ¿pero debemos dar gracias aún por el pecado? ¿Debemos dar gracias incluso si de repente al cruzar la calle alguien a toda velocidad y borracho me golpea con su vehículo? Y debo llegar al hospital, gracias, no importa, gracias, gracias, gracias. Hay que dar gracias por todo. No, eso no dice el texto. Los creyentes no somos ni masoquistas ni insensibles. No. La razón por la que podemos dar gracias por todo, incluyendo lo más oscuro de la vida, es porque ahora los que están en Cristo, esas cosas obran para bien. No por el dolor en sí de la enfermedad, no por el dolor en sí, por la separación y por todas las cosas horrendas que vivimos en este mundo, sino por lo que ella produce en mí. Porque reconocemos que eso Dios lo usará para bien. Porque reconocemos que Dios lo usará para sus propósitos santos. Porque reconocemos que Dios lo usará para formar mi carácter, para que yo sea más como Cristo. Por eso yo puedo dar gracias. Por esa razón. Y dice el apóstol, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Pablo quiere que los creyentes sepan, y lo ha hecho anteriormente en el capítulo 3, que este Dios que habita en ellos, que gobierna sobre todo y que un día pretende reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, ese Dios todopoderoso e infinito es vuestro Padre. Que al que cantas es tu Padre. Que la palabra que proclamas, la verdad que proclamas entre tus hermanos, es la de tu Padre. Es tu Padre. ¿Cómo podremos estar indiferentes, fríos y callados cada domingo con nuestro Padre, aquel que nos salvó? ¿Cómo? No hay manera. ¿Cómo? Pero dice el texto, al Dios y Padre, y den gracias. ¿En el nombre de quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que por todo, bueno, doy gracias en el nombre de Cristo, ahora doy gracias por esto en el nombre de Cristo. No, a nosotros nos encantan las muletillas. No. Lo que está diciendo Pablo es que al decir en el nombre de Cristo, estamos reconociendo que Cristo por su obra en la cruz compró todas las bendiciones que el Padre derrama sobre mí. Yo no pudiera ser bendecido si Cristo no hubiese muerto por mí.
en base a la justicia de Cristo, es que el Padre ahora derrama bendiciones sobre mí. En base a la muerte y a la resurrección de Cristo es que el Padre derrama bendiciones sobre mí. Por eso doy gracias en el nombre de Cristo, porque ahora por Cristo, ahora cada dolor y cada situación cobra otro sentido. Si no fuese por Cristo, no disfrutaríamos de las cosas por las que estamos dando gracias, incluyendo lo que ahora producen un nuevo carácter y todo para bien. Eso no sucede para el no creyente. Para el creyente, para el no creyente, todas las cosas no obran para bien. Dios no está conformando a la imagen de Cristo a los no creyentes. Eso es único del creyente, del cristiano. Y eso gracias a Cristo. Por eso, si no fuese por Cristo, yo no disfrutaría de todas esas cosas por las que yo estoy dando gracias. Por eso lo hago en el nombre de Cristo. Entonces, los resultados de la obra del Espíritu en cada corazón, en primer lugar, es la comunión. Nos lleva a hablar la verdad de Dios unos a otros. Ser gobernados por la verdad de Dios unos a otros. También nos mueve a la adoración que se manifiesta en el canto. Todo aquel que es controlado por el Espíritu canta. Y en tercer lugar, otro resultado del Espíritu es el corazón agradecido. Y ya vimos la razón. Mi hermano, mi hermana, ¿es esta una realidad en tu vida? Yo no estoy diciendo si esto lo haces de manera intermitente. No, esto debe ser un estilo de vida. Es lo que significa el ser llenos del Espíritu. ¿Se acuerdan? Está en presente continuo. Déjense llenar, gobernar por el Espíritu Santo todos los días, siempre. Por lo tanto, esta debe ser nuestra actitud siempre. Comunión, adoración, gratitud, siempre, siempre, siempre. Cuando alguien no manifiesta esto como frutos reales en su vida, no importa lo que diga, no importa lo que haga, está muy lejos de ser un creyente y muy cerca de ser un impío. Con una cabeza teológicamente grande, pero con un corazón enfermo. No lo olviden. Hermanos, ¿puede haber alguien más gozoso que un cristiano? Nosotros vivimos hablando de todo lo que recibimos en Cristo. Y hoy hemos nombrado algunas de esas cosas. Pero ¿por qué nuestra vida no está caracterizada por el gozo? Por la felicidad, por la alegría, por la esperanza. ¿Por qué? El cristiano debería ser la persona más feliz del mundo. Más feliz del mundo. ¿Cuánto necesitamos que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas? Y que nuestra vida entera sea una canción. Hermanos, quiere el Señor que podamos todos evaluarnos a la luz de esta realidad y ser gobernados cada día por la verdad. Hermanos, necesitamos correr a los brazos de la verdad, no solamente para ser polémicos. Ya basta de tanta tontería. Jóvenes, dejen de ser tan inmaduros. Y lo más tremendo es que tenemos en nuestra iglesia jóvenes inmaduros codeándose con más inmaduros para llegar a ser como maduro. ¿Por qué dijeron así? Para llegar a ser maduros fue lo que quise decir, hermanos. Estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. Por eso muchos no terminan de avanzar. No es casualidad que la Escritura le diga a las mujeres, aprendan de las mayores. De hecho, mujeres, ustedes deberían ser siendo discipuladas no por hombres, sino por mujeres. Por eso es que a los ancianos se les llama formar a los jóvenes.
Tenemos que aprender a los que han probado a través de su carácter, que tienen una vida consagrada por Dios, marcados por la palabra de Dios y han sido gobernados por la palabra de Dios. Entren a las redes sociales de muchos de ustedes. No estoy diciendo que otro entre a tu red, no, tú mismo a la tuya y examínala. Vean las conversaciones de cada domingo, la que más gobierna. Yo no estoy pidiendo que sean ahora los super espirituales, capítulo 1, versículo tal. No estamos hablando de eso. Cuando la palabra gobierna, lo hemos visto, es más que palabras. Es una vida transformada y gobernada por eso. Véanla, analícela. Sean honestos. Yo les pido que sean honestos. Hay muchas cosas por las cuales deben arrepentirse hoy. Sí, hoy tienes que arrepentirte de eso. No te gusta, tienes un problema, pero con la palabra de Dios, no conmigo. Es Dios quien ha dicho que así luce un corazón gobernado por el Espíritu. Quiere el Señor llevarnos un verdadero arrepentimiento hoy y una verdadera fe hoy, para dejar la risita y los juegos y centrarnos, tomar de manera seria nuestra vida cristiana. Tómate serio el cristianismo, porque créeme, como iglesia deberíamos tomarnos más serio esto. Y creo que tendríamos que limpiar nuestras listas de miembros. Necesitamos tomarnos con seriedad el cristianismo. Cristo entrega su vida. El Hijo de Dios es asesinado por el pecado en el que muchos se deleitan. ¿Cómo podremos permanecer en aquello que mató al Salvador? ¿Cómo podremos seguir actuando con la misma inmadurez que es contraria al carácter de nuestro Salvador? ¿Eres cristiano? Sí, vive de acuerdo a eso que dice ser. Hay una incoherencia entre palabras y vida. Vive coherente a ello. Yo lo dije al inicio de mi sermón y Pablo lo enfatiza en capítulo 4, 5 y 6. Los cristianos son distintos, no perfectos. Ellos crecen, ellos son distintos y se ve en ellos. No puede ser que tengas 8 años aquí y las mismas cosas que vi hace 5 años las sigo viendo hoy en ti. ¿Qué sucede? Señor, danos discernimiento. Señor, danos luz. De no abrazar y aplaudir falsas conversiones. Y nosotros que hoy podamos hacer de una oración esto: Señor, gobierna mi corazón. Conviértelo en una oración, mi hermano, que Cristo es misericordioso, hoy está dispuesto a perdonar tus pecados y por medio de la obra del Espíritu renovar tu fe. Ven a sus pies hoy y pídele que te gobierne, y si lo está haciendo se notará, y lo harás con esa meta, para exaltarlo a Él primeramente y para edificar a los demás. En medio de una sociedad malvada, hipócrita, de tanta falsa cristiandad, necesitamos cristianos auténticos. Y para aquellos que están aquí sin Cristo, no puedes ser controlado por el Espíritu si primero no eres salvo y naces de nuevo por la obra del Espíritu. No puedes. Yo doy gracias a Dios que estés hoy aquí. Y hay muchos allá afuera quizás que fueron invitados hoy y no conocen a Cristo. Y hay algo que quiero decirte hoy. Y debes ser sincero en esto también, por favor. Tú has vivido toda tu vida a espaldas de Dios. Sé sincero. Tú no has vivido para agradar a Dios. Seamos honestos. Tú lo tienes solo en tu labio. Tú no has vivido para Él. Quizás crees que es porque estar aquí un domingo ya eso significa ser cristiano. No. Todo cristiano debe congregarse con el pueblo de Dios, pero no todo el que se congrega con el pueblo de Dios es parte del pueblo de Dios. No creas que porque estás aquí cada semana ya eres cristiana o eres cristiano. No, estás equivocada si piensas así. A veces la gente nos insiste: pastor, ¿cuándo van a hacer los bautismos? Por cierto, hoy tenemos bautismo. ¿Cuándo van a ser? Y está bien, yo no veo nada de pecaminoso en eso.
Pero yo te animaría, antes de preocuparte cuándo serán los bautismos, preocúpate primero si eres creyente verdaderamente. Hoy el Dios que me salvó a mí y a muchos en este salón está dispuesto a perdonar tus pecados y a darte la vida eterna a ti. Hoy puede ser un día de salvación para ti. ¿Cómo regresarás a tu casa? ¿Cómo llegaste? ¿Confiando en tus ritos? ¿Confiando en tus obras? ¿Confiando en que estar aquí te hará más espiritual que el que está afuera? No salgas de aquí de la misma manera como entraste. No pierdas tu viaje de hoy. Porque la mano del Señor no se ha cortado para salvar. Hoy puedes arrepentirte de todos tus pecados. Sí, cada uno de esos que están viniendo a tu mente. Y Él es fiel para perdonar. Él es misericordioso para perdonar. Pero no lo hagas de manera hipócrita, hazlo desde el corazón. Reconociendo que no solo tu pecado te hizo daño a ti y a otros, sino que principalmente ofendiste a Dios. Y la ira de Dios está sobre los impíos todos los días, dice la Escritura. No hay paz para el impío, no hay paz para aquel que vive a espaldas de Dios, no hay paz. Entiéndalo. Los puedes ver sonriente y con amistades y parecen ser felices, pero en el fondo no tienen paz. Si viniste hoy aquí, piensa en la condición de tu alma. Si mueres hoy, ¿a dónde irás? ¿Estás seguro a dónde irás? Porque si no te has arrepentido de tus pecados y crees en Cristo, el infierno será tu hogar por siempre. Pero si hoy de todo corazón pides perdón a Dios y reconoces que solo la muerte, la vida y la resurrección de su Hijo puede salvarte de su ira, su presencia en el cielo será tu hogar. No esperes más. Ven hoy al Señor. Vuélvete a Él. Arrepiéntete y cree. Él está dispuesto a perdonarte. Oremos. Bendito Señor, gracias. Padre, que cerremos nuestra boca por un momento y analicemos en la condición de nuestras almas. Gracias por la luz que sigues dando a nuestra iglesia, la cual puede salvar a unos, pero también condenar más a otros. Señor, ayúdanos a vivir un cristianismo auténtico y ayúdanos a ser gobernados más por tu verdad. No queremos ser como estos jóvenes que mencionaba el pastor Paul Tripp en su libro. Sanos teológicamente, muy elocuentes, aún cariñosos y dóciles parecían, pero llevaban una doble vida. Oh Señor, perdona nuestras negligencias. Ayúdanos a ser más gobernados por tu Espíritu, ser llenos cada vez más por tu Espíritu, para que estos resultados sean evidentes y podamos seguir llevando a cabo tu misión en este mundo malvado. Y que el mundo pueda ver en estas vidas transformadas lo que tú pretendes hacer con este mundo. Bendito Padre, ayúdanos. Que podamos ir a la fuente de misericordia que eres tú. Y que podamos evaluar nuestro corazón conforme a la verdad. Y que nos guardes de creer en un cristianismo solo de labios. Si no hay cambio, no hay Cristo. Y si realmente está Cristo en cada corazón, habrá cambio. Bendito Señor, asístenos.
moriste aún por estos pecados. No permitas que la culpa nos asedie, sino que la culpa nos conduzca a tus pies a rogar perdón y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Puestos de pie, mis amados hermanos. Cantemos al Señor con todo nuestro ser. El Espíritu Santo abre las bocas de aquellos a quienes gobierna. Y nuestro Dios es digno de alabanza. Él es digno. No importa las circunstancias, Él es digno. Recuerden que nuestro canto no fluye de nuestro temperamento, sino de nuestro entendimiento de quién es Dios. Alabemos al Señor. Hermanos, la letra de los himnos, por favor. Hermanos, oremos de nuevo, por favor. Bendito Dios, asístenos, Padre. Porque justo hoy que queremos ser movidos al cántico y alabanza, Padre, no dejes que esto nos distraiga, por favor, Señor. Por favor, Padre. Hemos venido aquí a honrarte a ti, a adorarte a ti. Te queremos más a ti. Y que lo que vayamos a cantar nos hable más de ti. Y que al cantarlos todos a viva voz nos estemos exhortando unos a otros y edificando unos a otros acerca de las verdades de tu palabra. Bendito Cristo, ayúdanos. En nombre de Jesús, amén. No soy yo sino Cristo en mí. Recuerden que cuando cantamos nos estamos edificando y exhortarnos mutuamente a seguir creyendo estas gloriosas verdades sobre Dios. Cantemos juntos al Señor. Que don de amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar.
mejor versión de nosotros, como se proclama hoy. Es otro en nosotros. Es Cristo en nosotros. Tomémonos unos segundos para meditar en nuestras almas, en lo que hemos cantado y en lo que Dios ha traído a nosotros por medio de la predicación. Meditemos. Bendito Dios, pongo mi vida delante de ti para que tú transformes en ella lo que necesita ser transformado ahora mismo. Quiero más de ti, Señor. Que tu palabra gobierne mi mente, mis emociones, mi voluntad. Perdóname, Señor, porque no siempre soy fiel a tu verdad como debería. No siempre mi vida es gobernada por tu verdad como debería. Por eso te pido que tu palabra gobierne aquellas cosas, aquellas áreas que todavía siguen siendo gobernadas por mi carne. Padre, ayúdame, y a mis hermanos también. Que nuestra vida sea una de comunión, de adoración, sin importar las circunstancias, y de gratitud. Padre, te tenemos que confesar que las situaciones son muy difíciles para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros como familia y de manera personal estamos atravesando por situaciones difíciles. Por favor, trae luz a nuestras mentes. Perdona nuestros pecados. Y ayúdanos a ser más como tú. Pero también a estar más conscientes de tu amor, de tu cuidado. Pero también más conscientes de que pase lo que pase, esté donde esté, tú eres digno de suprema alabanza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque por nosotros mismos no podemos. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El servicio ha terminado, pero el llamado de Dios a vivir una vida de adoración continúa. Hermanos, en una hora tendremos bautismos. Estamos muy